Muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente en su programa Línea por Línea. En esta ocasión, nuevamente trataremos el tema de las autodefensas en Michoacán. Es importante para ello poder hacer dos planteamientos que vamos a compartir con nuestro analista de cabecera, Jesús Limber Ramos. Mucho gusto, Jesús, por estar nuevamente por aquí. Al contrario, Jesús, gracias por la invitación y siempre es un gusto estar con nuestros televidentes. Gracias. Y en ese sentido, el problema que se está suscitando ahorita en Michoacán tendría que ver al menos con dos escenarios. Primer escenario, continuar la ruta de cómo se le ha estado dando el trato y manejo a este problema, o considerar si es el momento idóneo para hacer el replanteamiento de todo este modelo del manejo político. Es decir, en el primer escenario se estaría poniendo un referente que sería Colombia. Me refiero a este país porque ahí también se dio un acercamiento entre el gobierno del estado junto con grupos paramilitares. Nosotros aquí, retomando algunas palabras de John Kerry de Estados Unidos, estaríamos diciendo el concepto que él usó: grupos paramilitares. Entonces, una vez que se da este primer acercamiento entre el gobierno colombiano y las fuerzas paramilitares, es darle un proceso de legitimación a esos grupos armados. Ese es uno de los puntos que logró justamente los grupos de autodefensa en Michoacán, que recibieron esa legitimidad por parte del gobierno federal. Ahora bien, se ha creado una fractura, una ruptura, tanto de esa dinámica de trabajo que se estaba dando. Habrá que indagar el por qué, en función a qué es que se genera la fractura. Y número dos, entonces poder estudiar si México debe de continuar, el gobierno federal debe de continuar en la misma pauta, o es necesario un nuevo replanteamiento. Y para ello, Limber, no sé cómo estés visualizando esta problemática en Michoacán, porque entendemos que sí había una especie de trabajo en donde se iban coordinando, pero ahorita entendemos ya está operando una fractura y a lo mejor el gobierno mexicano sí debe de cambiar completamente toda la estrategia. ¿Qué consideras? Así es, Jesús. Este planteamiento que estás haciendo tiene una gran relevancia y desde luego nuestros televidentes seguramente deben estarse preguntando por qué de forma recurrida hemos estado tocando el tema de Michoacán y el fondo que representa el análisis, la seguridad pública. Porque en Michoacán se refleja el contexto nacional en que nos encontramos hoy día. En Michoacán se están aplicando una serie de medidas en materia de seguridad pública, donde están interviniendo muchas fuerzas federales, Jesús, para imponer el orden y desde luego la estabilidad que se está buscando dentro todo el aparato de Estado ejecutivo. Imagínate, Jesús, todo el aparato del Estado ha entrado a Michoacán. Entonces, Michoacán se ha convertido en una entidad federativa donde muchos ojos la están observando, porque habla de qué manera el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto está tratando el tema de la seguridad pública. Y hoy que hemos observado la forma de cómo se ha venido desbordando esta relación entre el gobierno federal a través de las fuerzas federales que comanda Alfredo Castillo, el comisionado federal, y los grupos de autodefensa. Esa relación que ya se descompuso, sobre todo porque probablemente, Jesús, no se tomaron una serie de acciones que previnieran estos contextos, aun cuando había muchas voces, analistas, actores políticos que decían que la forma de cómo estaba coadyuvando el gobierno federal con los grupos de autodefensa podía generar un desorden más adelante, la creación de un Frankenstein que no responde a el nivel de coordinación que impuso el gobierno federal desde un principio. Y hoy lo estamos observando. Estamos observando de que los grupos de autodefensa prácticamente, Jesús, se están rebelando contra el Estado mexicano, contra las fuerzas federales. Esa llamada, esa advertencia del doctor Mireles
en donde hace el señalamiento de que ellos van a continuar, inclusive una vez deteniendo, aprendiendo o abatiendo a todos los líderes de los templarios, los grupos de autodefensa seguirán siendo y continuarán estando armados. Eso es una advertencia muy fuerte, Jesús. Para los que entienden este tipo de mensajes y señales, es un reto al Estado mexicano. Ya es un reto abierto y franco. Así es. En este sentido, así como desarrollando una línea cronológica, hay un problema en donde la ciudadanía se rebela, toma las armas por decisión propia, logra llamar la atención de medios de comunicación masivo, el titular del Ejecutivo y todo el aparato ejecutivo se aboca a tratar de resolver este problema sin invitar a otros actores e instituciones de nuestro país. Por ejemplo, podríamos hablar del Congreso de la Unión, el Congreso local de Michoacán, pero bueno, o sea, llama la atención. ¿Cómo se presenta el problema? El Ejecutivo lanza a todo el aparato del Ejecutivo y hace un reconocimiento, una legitimidad para estos grupos armados. O sea, este punto es válido, era conforme a una estrategia política, ¿eso era lo idóneo o no? Mira, Jesús, me parece que los grupos de autodefensa en Michoacán están jugando a ponderar y defender la posición política armada que tienen dentro de los 32 municipios que hoy día tienen presencia como grupos de autodefensa. Me parece que los grupos de autodefensa están jugando a defender su espacio territorial y de operación armada, por un lado. Por el otro lado, Jesús, es muy complicado creer que el Estado, a través de los hombres de confianza que envió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hayan actuado con ingenuidad. Es muy difícil creerlo. Porque los líderes de los grupos de autodefensa tienen un historial y ha quedado manifiesto no solamente por los servicios de inteligencia mexicanos, sino también por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que los grupos y algunos miembros de estos llamados autodefensas tienen un historial criminal, Jesús. La pregunta es, ¿acaso el gobierno del Estado, del Estado mexicano no lo sabía? ¿Acaso no lo sabía el comisionado federal quiénes eran realmente estos grupos de autodefensa y quiénes eran los líderes? Claro. Es muy difícil creer que se actuara con ingenuidad, Jesús. Me parece que sí lo sabían. Y aún así, el gobierno federal que comanda las fuerzas federales, el comisionado Alfredo Castillo, decidió actuar y seguir operando en ese contexto. Por eso ahora las consecuencias, Jesús, en donde ahora se sabe que los líderes de los grupos de autodefensa tienen cierto historial criminal. Por eso la reacción del doctor Mireles, porque hoy se filtró, Jesús, en uno de los principales medios de circulación nacional a nivel periodístico, de que el doctor Mireles tiene antecedentes penales y que inclusive en algún momento fue detenido por el delito de drogas. Si eso lo sabe el común denominador de los ciudadanos que están en el espacio de la opinión pública, y si eso lo sabe los servicios de inteligencia de Estados Unidos, cuesta mucho creer, Jesús, que el servicio de inteligencia mexicano no tenga ese dato. Pero entonces, si estamos hablando, número uno, o sea, dos lecturas del problema. Por una parte, se suscita esta situación en Michoacán, entra el titular del Ejecutivo, decíamos hace rato, con todo el aparato del Ejecutivo, no hay intervención de ningún otro actor o institución pública mexicana. Se cuenta con ese tipo de información que en su momento decíamos, también es cosa de que cualquiera de nosotros empieza a documentarse y genera un mapa de riesgo inmediatamente de cómo está la situación. Entonces, si hay personas con estos historiales, porque también están señalándole lo mismo a Hipólito, ¿sí? Así es que él también tiene sus antecedentes criminales. Entonces, si se tienen estas dobles lecturas y si el gobierno mexicano sabía de estos antecedentes, una pregunta, a lo mejor ahorita todavía está abierta la averiguación en contra de Mireles, por ejemplo, pero si el gobierno lo sabe, ¿por qué no lo dice?
¿por qué permite que la ciudadanía michoacana, en este caso, y la opinión pública, no tengamos ese dato duro? A fin de cuentas, si hay línea de investigación abierta, Mireles lo debe de saber, y si se da si se hace prófugo o no se hace prófugo, bueno, es la decisión de ellos, pero no es la forma como tiene que actuar el Estado, porque en su momento, si de algún modo estos grupos de autodefensa, que ya fueron reconocidos en un primer plano como grupos de autodefensa, número dos, están legitimados de algún modo por la ciudadanía. La ciudadanía está viendo en estas personas, en estos líderes, a sujetos que pueden darles esa famosa seguridad y esa paz laboral que no les puede dar el gobierno federal. Pero ¿por qué el gobierno federal permitiría que se empoderen sabiendo que tienen antecedentes penales? O sea, este tipo de problema quizás nos empieza a abrir una nueva dimensión. Los diversos intereses que se encuentran coludidos en toda esta historia de tragedia en Michoacán. Así es, Jesús. Y seguramente quien nos pudiera dar la información concreta, precisa, de por qué se ocultaron todos estos datos, es el gobierno de Fausto Vallejo. Me parece que el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto está encubriendo el gobierno de Fausto Vallejo, y por esa razón se está ocultando toda esta información. He allí por qué, Jesús, es muy importante que, derivado de esta confusión, de este caos y de esta fractura que se ha dado entre los grupos de autodefensa y el gobierno federal, se replantee el nivel de coordinación y la forma de cómo se está trabajando con estos grupos de autodefensa. Es definitivo y necesario. Así es, que técnicamente se llaman grupos paramilitares, Jesús, no son grupos de autodefensa. Limber, por favor, vamos a corte y continuamos con este tema. ¿Cómo no, Jesús? Claro que sí. Estimado televidente, no le cambie su canal. Como están viendo, es un tema muy importante, esto que estamos ahorita denominando una nueva y necesaria redeterminación de la estrategia del gobierno federal en Michoacán. Gracias por contar con su participación. Gracias por continuar en su canal, y como decíamos al inicio, nuevamente con el tema de Michoacán, que más allá de estarlo visualizando o focalizando específicamente en un territorio, estamos hablando de la problemática de la seguridad pública en nuestro país, en toda su más amplia cobertura. Así es que, entonces, Limber, si estamos hablando de los replanteamientos, número uno, si México continúa con si el gobierno federal continúa con su política que ya tenía, está rebasado. Y se está viendo que México, el gobierno ejecutivo, como lo dijo Mireles en su momento, dice, no se respetaron los puntos de acuerdo. No me puedo sentar a negociar con un gobierno que no ha respetado ciertos puntos. Y por otra parte, decíamos, si el gobierno federal ya ha observado que hay antecedentes penales, pero les ha permitido tener representación y tener legitimidad, creo que ahí hay un punto de quiebra importante. Y entonces, ¿qué hacer? Porque en su momento se podría decir, otras instituciones, por ejemplo, el Congreso de la Unión, pueden intervenir. ¿Por qué dejarle toda esta titularidad al Ejecutivo? Nada más hemos visto accionar mal en ese sentido. Número dos, ¿qué le puede exigir el gobierno federal a estos grupos de autodefensa? ¿Depongan las armas? Ejemplo, ¿qué le puede dar el gobierno federal a los michoacanos en la situación en que se encuentran ahorita? ¿Trabajo? ¿Empleos? ¿Seguridad pública? ¿Qué les puede dar? Que digan los michoacanos, es que los grupos de autodefensa ya me están dando un clima de paz, no hay crimen, no hay extorsión, ya se va a la baja la ola de secuestros. ¿Eso se lo puede dar el gobierno federal? ¿A cambio de qué depondrían las armas entonces? Y ya se ha hecho un planteamiento, Jesús, muy importante, porque no queda claro realmente qué es lo que legitima
la ciudadanía de Michoacán. ¿A qué me refiero, Jesús? Los grupos de autodefensa no le están dando formalmente empleos a la gente, Claro. ni tampoco le están dando formalmente un incremento salarial, no le están brindando mejores condiciones de vida, no están brindando mejores condiciones educativas ni de servicios públicos en su conjunto. Solamente se entiende que es el tema de seguridad. Es ahí, Jesús, donde no queda muy claro los intereses que defienden los grupos de autodefensa. Precisamente ahí es donde se encuentra el hoyo oscuro, Jesús, de todo este tema que ha generado toda una gran polémica y que ha puesto en tela de juicio la función de seguridad del Estado mexicano. Precisamente porque los grupos de autodefensa solamente están brindando una función que el Estado estratégicamente cometió el error de reconocerlo abiertamente al darle margen de operatividad a los grupos de autodefensa, y que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Así que los grupos de autodefensa no le están dando más que supuestamente brindar seguridad pública. Claro, claro. Ahora el Estado, ¿qué tiene que hacer, Jesús? Recomponer esa función, reorientar sus facultades constitucionales. ¿En qué sentido, Jesús? Dejar de llamar a estos grupos de autodefensa como grupos de autodefensa. Técnicamente no son grupos de autodefensa, técnicamente son grupos paramilitares. Edgardo Buscaglia lo define con mucha precisión. ¿Qué es un grupo paramilitar? Aquellos que tienen armas, actúan de forma cuasimilitar y aplican estrategias y tácticas de corte castrense. Eso es un grupo paramilitar. Y al margen de la ley, Jesús. Lo que tenemos en Michoacán no son grupos de autodefensa. Así que una de las primeras funciones para redefinir el plan integral de llevar orden, paz y seguridad al Estado de Michoacán es dejar de llamar grupos de autodefensa a los grupos paramilitares que existen, sí, porque en Michoacán le denomina hasta un consejo, ¿no? Es un Así consejo es. En donde están aglutinados todos estos grupos de autodefensa. Efectivamente, sí. Entonces, ahí habría un primer error que poder visualizar de lo que hizo el gobierno federal en el trato que le dio a Michoacán. El segundo punto que tendría que ver, ya que ahorita estamos hablando de esta fractura, este sería el momento idóneo, Limber, para volver a redirigir, y sobre todo cuando estamos hablando de que hay antecedentes penales en muchos de estos líderes y muchos de estos integrantes de grupos de autodefensa. Sí, Jesús, este es el mejor momento porque hay un caos institucional, una crisis muy evidente que no puede continuar. Y de continuar, esto genera vacíos de poder, en donde se va a notar a posteriori los resbalones y las caídas de las estrategias que está implementando el gobierno federal en coordinación con el gobierno del Estado. Así que este es el momento, no solo para replantear, Jesús, la figura de los grupos de autodefensa, sino también para replantear el nivel de coordinación política con el propio gobierno del Estado y con los municipios en donde hay presencia de estos cárteles de la delincuencia organizada. ¿Qué se requiere? Más voluntad política, Jesús. Lo que está sucediendo a 2 meses de que el gobierno federal tomó el control de Michoacán, denota que no hay más voluntad política del gobierno del Estado y de los municipios. Y que todas las instituciones del Ejecutivo ya quedaron rebasadas. Ya completamente, Jesús. Ya hoy vemos hoy a un comisionado federal, Alfredo Castillo, tratando de contener los bomberazos, los vaivenes, los comunicados, las filtraciones que generan los propios grupos de autodefensa. De continuar así, Jesús, se va a perder prácticamente la objetividad y el trabajo estratégico que trae el comisionado federal. La pregunta es, ¿quiénes están interesados en que no funcione el plan integral de rescate al Estado de Michoacán? Aun cuando hace aproximadamente cerca de 2 semanas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presumía
de que muchas voces no creían en este plan y Claro, hoy vean los claro. resultados. Sí, claro, ya los estamos viendo, ¿no? Un caos reinante en Michoacán. Así que de entrada, Jesús, se requiere más voluntad del gobierno del Estado, más voluntad de los gobiernos municipales para contar con la información fidedigna, veraz, y ahora sí, aprender a la tuta y aprender a Quique Plancarte, que se entiende que esos son los dos líderes más fuertes de los templarios que en este momento se requiere aprender para que los grupos de autodefensa, estos grupos paramilitares, ya por fin, Jesús, haya un acto de voluntad de ellos y depongan las armas. Si no deponen las armas, Jesús, de nada va a servir Estado de decepción. Sí, claro, definitivamente, Jesús, no puede continuar esta estrategia, porque si no se va a pulverizar, aun cuando han habido avances sustanciosos, tampoco podemos decir que está errando la estrategia. Claro. Ha dado sus aciertos, ha ofrecido resultados oportunos, como el abatimiento de la Pantera, el abatimiento del Chayo, más de 800 personas aprehendidas vinculadas a la delincuencia organizada, la aprehensión de Hipólito Mora, en donde se le acusa de 2 homicidios y de 35 delitos más. Bueno, se está actuando, Jesús, ¿no? Así que hay resultados, sí, pero no son suficientes para restablecer el orden. Y si los grupos de autodefensa, estos grupos paramilitares, están siendo, Jesús, objeto del desorden, tiene que haber más voluntad del Estado federal para tratar de imponer la ley y el imperio del Estado de Derecho. Si no, se va a ver debilitado, Jesús. Y así como estamos viendo Michoacán, así estamos viendo el país entero. Claro. Así que un gran reto tiene Enrique Peña Nieto, el presidente de México, de fortalecerse más en este apartado de llevar seguridad pública y mayor seguridad ciudadana a los michoacanos. Sí, estaríamos hablando entonces de que si la exigencia es ese clima de paz que genera las condiciones para el trabajo, porque la gente lo que quiere es eso, quiere una paz y poder desarrollar su vida tranquila, su vida normal. Sin embargo, estamos viendo cómo en el manejo que está realizando el Poder Ejecutivo tiene que ver quizá con un modelo que ya está superado. Ellos se dirigen directamente a los líderes y a lo mejor este también ha sido otro de los puntos que ha contribuido a errar justamente el modelo para tratar este problema. Se creó una mesa de trabajo, se toman determinados puntos de acuerdo. En estos puntos de acuerdo, que ahora se dicen, no fueron respetados. ¿Qué es entonces el otro modelo, cómo se está manejando paralelamente el Ejecutivo? Se van directamente sobre las cabezas. Ya detienen a Hipólito. Ha fallecido por 3ª vez, ha fallecido el Chayo. Y bueno, estaríamos diciendo que parte de lo que estamos visualizando con las palabras de Mireles, o sea, ellos están hablando, nosotros tenemos a 30,000 personas armadas que están en este esquema de inconformidad. Pero entonces la duda sería, ¿acaso estos grupos ya también aprendieron a que no deben de centrarse únicamente en un líder? Y que si el gobierno federal sigue trabajando bajo este esquema de líderes es, detengo a uno y ya dejé acéfalo todo el movimiento. No, lo que estamos viendo es que ahora en esos grupos de autodefensa no está operando ese concepto. No sé qué opinas en ese sentido. Así es, Jesús. Mira, una de las características de los grupos paramilitares es que no hay un liderazgo muy evidente. Hay muchos liderazgos muy marcados. Y eso es lo que provoca muchas veces confusión, porque no se sabe con precisión con quién tienes que negociar. Y el gran problema de esto, Jesús, es que se tienen que reorientar los acuerdos que se hayan tomado, porque hasta este momento, Jesús, no se sabe con mucha precisión qué tipo de acuerdos fueron los que se celebraron a principio de año, a principios de enero, entre los grupos de autodefensa y el gobierno federal. Regresamos con este tema nuevamente, Limber, la transparencia del gobierno federal. No le cambie, por favor, continúe en su canal. Gracias por continuar con nosotros. Y bien,
retomando este diálogo acerca de la cuestión de qué es lo que pasó en Michoacán, acerca de los acuerdos que se tomaron, porque estamos entendiendo que el gobierno federal sí tuvo el acercamiento, incluso los grupos de autodefensa estuvieron brindándole un servicio, en este caso al aparato de Estado, a la Secretaría de la Defensa Nacional, diciendo y señalando nombres, personas, casas de seguridad, y que bueno, en el cruce de la información sí se logró tener unos avances importantes. Sin embargo, ahora esta ruptura, este modo de cómo es invitado primero uno de los líderes, Hipólito, y después ya nos dan la noticia de que hay unas cuestiones de antecedentes penales. Es decir, ¿qué motivó esa ruptura? Estamos hablando entonces de, por ejemplo, dirían los grupos de autodefensa, traición, y como no fueron acordados y respetados todos estos puntos, entonces ahora se está dando un nuevo separatismo. Me gustaría poner, si me permite, Limber, el tema de Colombia. En Colombia, en el primer momento surge un grupo paramilitar. El gobierno federal se empieza a aproximar y crean una mesa de negociación, así como ocurrió en el caso de Michoacán. Finalmente vimos cómo estos grupos paramilitares en Colombia empiezan a pedir y empiezan a obtener beneficios. La cuestión es que llega un momento en el que el mismo gobierno federal no puede estar dando tanto, porque también estamos hablando de un esquema de equilibrio a nivel nacional, y si aquí de lo que se trata es de hacer ruido para que a mí me vean y me den, pues otros actores en el país pueden hacer lo mismo. La cuestión es de que una vez que los grupos paramilitares ya no se sentían satisfechos con lo que les daba el gobierno, estos grupos paramilitares vuelven a separarse y vuelven a volteársele al gobierno federal, nada más que ahora estaríamos hablando de un problema de mayores dimensiones. En ese sentido, creo que habría dos puntos que plantear. Número uno, ¿qué hay de esos acuerdos que no se lograron respetar? Número dos, ¿está condenado el grupo de autodefensa, siguiendo el análisis, así este comparativo con el modelo colombiano, de que finalmente va a ser separatista del Estado? Y si va a ser finalmente separatista, también señala la experiencia en el paramilitarismo en Colombia, esos grupos se fueron orillando poco a poco a las prácticas de extorsión y a las prácticas de producción de narcótico, en fin, una serie de un problema social que quizá ya lo estamos empezando a vivir a Michoacán. Entonces, ese sería el planteamiento, Limber. ¿Cómo lo visualizas? La crisis institucional que vive Michoacán, Jesús, es producto de las decisiones que sus propios actores políticos, económicos y sociales han tomado. Entrando enero de este año, el gobierno federal y los grupos de autodefensa se reunieron para poder establecer una estrategia integral que restableciera el Estado de Derecho en esta entidad federativa. Pero ahí comenzaron mal las cosas, Jesús, porque no todos los grupos de autodefensa, no todos los grupos paramilitares existentes en Michoacán estuvieron de acuerdo de coadyuvar con el gobierno federal para implementar esta estrategia de llevar orden y seguridad al Estado de Michoacán. Y eso es preocupante, claro, Jesús, porque sí, claro, se entiende que todos los grupos de autodefensa están preocupados en un tema: seguridad y acabar con el cártel de los templarios. Claro. ¿Por qué los grupos que no signaron este convenio con el gobierno federal que encabeza las fuerzas federales, el comisionado Alfredo Castillo, no estuvieron de acuerdo? ¿Por qué? Eso quiere decir una cosa muy elemental, Jesús, que en política se defienden intereses aun cuando éstas no sean ciudadanas. Si claro, esos grupos paramilitares no firmaron el convenio, el gobierno federal sí sabe quiénes son, Jesús. También sabe las razones por las cuales no lo firmaron. Y también sabe los intereses que defiende
cada grupo paramilitar hoy existente que signó ese convenio y que hoy prácticamente se están distanciando del mismo, que se ha generado ya una fractura. Y que Hipólito no era el único líder. Y que así es, Jesús. Sí. Así es. Entonces, imagínate, en esta perspectiva, hoy filtra el doctor Mireles que uno de los acuerdos que se tomaron con el gobierno federal fue la destitución y la presentación pública del secretario general de gobierno, Jesús Reina. Ve lo que implica este punto, Jesús. No es nada más que renuncie Jesús Reina como secretario general de gobierno, que no es una posición menor, es la segunda posición política dentro de la entidad federativa después de la posición que ocupa el gobernador Fausto Vallejo. Así que no es una posición menor. Pero llama la atención que no es suficiente con que renuncie, sino que se presente también ante las autoridades públicas para que manifieste lo que sabe. La pregunta es, ¿qué es lo que sabe el secretario general de gobierno Jesús Reina? Y recordemos que en algún momento el propio doctor Mireles acusó no solamente a la senadora Iris Vianey, senadora del PRD, de tener vínculos con el cártel de los templarios, sino también acusó a Jesús Reina de tener vínculos con el cártel de los templarios. Ese tipo de acuerdos, Jesús, sí llaman poderosamente la atención porque se entiende que el haberse reunido ambas partes, gobierno federal y grupos paramilitares, para poder llevar el orden que el Estado de Michoacán está esperando en materia de paz y seguridad pública, solamente debe haber sido acuerdos de mejorar la seguridad, llevar desarrollo económico y desarrollo social. Claro. No acuerdos políticos, Jesús. Y si de confirmarse esto que filtró el propio doctor Mireles, de la destitución y presentación pública del secretario general de gobierno, eso quiere decir que hay acuerdos políticos que se tomaron y que esos son los que están incomodando a los propios grupos de autodefensa, como es el caso del liderazgo que encabeza el doctor Mireles. Si ese acuerdo está oculto, Jesús, ¿qué otros acuerdos no estarán? O quizás no acuerdos, sino los intereses protegidos. Así porque es, efectivamente Jesús. hay como que tres versiones paralelas, ¿no? Uno, cómo se están manejando los argumentos ante la ciudadanía. Otro, esos acuerdos que no los sabemos, que no los conocemos, y que en su momento eso también llama la atención a decir, ¿cuál es la estrategia federal en términos de transparencia y rendición de cuentas? No lo tenemos claro. No la hay. Y eso es lo que nos habla, es que el problema se ha ido manejando, como se diría coloquialmente, estando al lomo del toro, y a como se vaya dando el movimiento, se van haciendo las tomas de decisiones. Así es, Jesús. Entonces eso está evidenciando que falta una estrategia. Así es. Pero de nuevo, aquí se abre el proceso de la especulación, y esa como que podría ser la otra posible tercera alternativa que explicaría todo esto. El modo como se llevaron los distintos negocios de cómo se ha vivido la vida política en nuestro país puede verse allí directamente coludida. Y a lo mejor eso es lo que también da causa para decir, el gobierno federal, ¿por qué sí le está dando un determinado reconocimiento a estos grupos cuando no tenía que habérselo dado? Y que no estamos hablando nada más de una mesa de análisis como esta, sino que en diversos espacios se ha señalado, y la misma historia lo ha señalado, no tenías que haberlo hecho. Así es, Jesús. Y ahora, entendiendo por lo que has estado comentando, este es el momento idóneo para decidir el cambio de la estrategia. Hay personas dentro de esos grupos paramilitares que tienen órdenes de aprehensión, que tienen investigaciones abiertas. Ese es el trato, y ese sería el punto de cómo el gobierno federal se puede desmarcar de aquellos acuerdos que ya tenía. Así es, Jesús, y eso también daría a entrever lo siguiente: si realmente estos grupos paramilitares, el origen que dio causa para que se formaran es genuinamente social, es genuinamente de seguridad pública, de seguridad ciudadana. Si los grupos de autodefensa, si estos grupos paramilitares no aceptan este replanteamiento de coordinación institucional, eso quiere decir, Jesús, que no son grupos paramilitares genuinamente originados para brindar y favorecer la seguridad ciudadana, que hay otros intereses que se están protegiendo. Y si es así, Jesús, el Estado mexicano ya lo sabe.
por una razón muy elemental. Es complicado saber en términos de operación política que el Estado mexicano haya caído en una ingenuidad y que no lo haya notado. El Estado mexicano ya lo sabe y también tiene muy claro, Jesús, que tiene que replantearlo. Y si los grupos de autodefensa entienden que este es el momento de favorecer al Estado, de favorecer a su gente, de llevarle mejor sistema económico y desarrollo social, podrán tomar entonces una decisión genuinamente ciudadana. Si no la toman así, Jesús, es que están favoreciendo un interés oculto que no es netamente ciudadano. Los productos, no sé, pensando que son un poco en voz alta, los tentáculos de la corrupción, todo lo que se encuentra ahí atrás, amalgamado, embarnizado, todo aquello que se encuentra recubierto. A lo mejor eso es a lo que nos está refiriendo esas palabras con las que iniciabas el día de hoy. Así es. El problema de la seguridad pública en nuestro país se está viendo ahorita reflejado en Michoacán. Y quizá todos esos cruces del ejercicio de la corrupción, ahorita estamos viendo un punto en donde puede álgidamente exigir y dejar abierta toda esa red del cómo se estuvo operando durante mucho tiempo. Estamos viendo cuestiones como el de oceanografía. Sí, claro. Por ejemplo, entonces, Michoacán, ¿qué es lo que está pasando? Porque sí hay muchas dudas acerca de cómo se ha estado manejando el gobierno, específicamente en el tema de Michoacán. Así es, Jesús. Y Michoacán no es la única entidad federativa que tiene grupos paramilitares. Está corroborado que existen 172 grupos paramilitares en México, operando fundamentalmente en 5 entidades federativas: Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Así que el Estado mexicano no puede actuar con tibiezas, Jesús, o impone el imperio de la ley. Como moralmente es, y como el presidente en su momento hizo la toma de la protesta. Y si sigue la estrategia de politizar el tema de la seguridad pública, de haber actuado paralelamente, de que políticamente aceptó los grupos de autodefensa, ahí están los resultados ahorita. Regresamos con ese punto, Limber, por favor. Muchas gracias por continuar en este su programa y pasaremos después de este corte a la última parte. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por continuar en este su programa Línea por Línea. Pasamos al último bloque de este programa, en donde se está valorando cómo ha sido la participación y la eficacia del gobierno ejecutivo en el trato que se le está dando al tema de Michoacán. Y desde este punto de vista, pues hemos estado planteando, Limber, esos puntos que no dejan entender de un modo claro qué es lo que está pasando en Michoacán. Creo que en vez de hablar de una estrategia que sí ha dado algunos resultados, sí es cierto, pero también hay algunos errores que no tenían que haberse tomado esas decisiones. Primero, lo del reconocimiento para con estos grupos. Segundo, el modo de cómo se intenta eliminar cabezas principales pensando que con eso el movimiento ya terminó. A mí me suena mucho como aquello que se manejaba en su momento con la figura del EZLN, en donde finalmente resultó que el comandante Marcos no era el comandante, sino que él fue un enviado de toda una asamblea que tomaba las decisiones de centro. Y se habló entonces de muchos más comandantes. Así es, Jesús. Acá creo que algo parecido se está replicando. Digo, en el análisis horizontal como que esos elementos están apareciendo. Pero aparece entonces otro dato interesante. ¿Cómo está el gobierno mexicano manejando la información? Es decir, hay periódicos en donde dicen, tenemos información de quiénes son esos actores líderes de los grupos de autodefensa, tenemos análisis de otras fuentes informativas que dicen, señores mexicanos, aquí tenemos información con la que podemos apoyar. ¿Qué está haciendo México? ¿México sí observa eso? ¿México sí tiene esa información?
Y si no la tiene, ¿por qué no toma la ayuda que le están dando? Es otro de los puntos que no deja claro entender qué es lo que está pasando. ¿Qué consideras, Limber? De que el Estado no está actuando con ingenuidad, Jesús. Sabe lo que está haciendo, sabe las estrategias y las acciones que está implementando. Hoy se filtró en los medios de que el gobierno de Barack Obama, el gobierno estadounidense, tiene información de los principales miembros de los grupos paramilitares existentes en México, en donde detalla información criminal, si fueron detenidos y en qué periodo, e inclusive, Jesús, información relevante como sus estados financieros, cómo mueven su dinero. Si esa información la tiene Estados Unidos, ¿no la tiene acaso el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, que encabeza el Estado mexicano? ¿Por qué no atraer esta información para actuar? Allí hay un error táctico, Jesús, pero con plena conciencia de lo que se está haciendo. Segundo, Jesús, los grupos de autodefensa deben entender que ellos ahorita ya no le están abonando orden, le están abonando desorden, porque se están mezclando otro tipo de intereses. En la semana anterior y la que corre, se han venido generando una serie de acciones y aprehensiones de supuestamente michoacanos que forman parte de los grupos de autodefensa y resulta ser que son criminales, Jesús. Así que, si ese escenario Frankenstein ya se está generando en el estado de Michoacán, los grupos de autodefensa, los grupos paramilitares deben poner mayor voluntad, Jesús, para que esto ya no se desordene más de lo que está y se confunda de lo que ya está. Así que ello implicaría, Jesús, más voluntad de los grupos de autodefensa y no salir reactivos al tema, defendiéndose como el doctor Mireles, diciendo de que, aun cuando esto termine, seguirán teniendo las armas porque persistirán en la seguridad de Michoacán. Me parece que allá hay algo que se está ocultando, Jesús. Sí, hay claro, un interés que se está manejando. Claro, porque en la misma tesis, como se encuentra ahorita el Estado, de decir, muy bien, el trato que le voy a dar desde mis intereses o desde las cosas que están ocultas, en vez de hablar de que se está